Ya inicia. Hablemos de finanzas con Report My Taxes. Hola a todos los oyentes de esta radio Poder de Dios, esperamos que se encuentren excelentes. Nuevamente les damos la bienvenida a este programa Hablemos de Finanzas con Report My Taxes. Esperamos que se encuentren muy bien en cualquier lugar en el que nos estén sintonizando o que nos estén viendo, sea a través de redes sociales. En este nuevo programa estaremos abarcando un tema que, bueno, ya estuvimos tocando en programas anteriores y que esperamos que puedan salir con mucha claridad de ese tema una vez finalizado, o que tengan las suficientes preguntas como para dejarnos un mensaje y por ahí poderles clarificar cualquier duda que pueda surgir en el programa. Iniciamos, claro, pues dando gracias a Dios por permitirnos este espacio y porque consideramos que es en su corazón en que nace todo esto para poder transmitir información que esperamos pueda ser de ayuda para las organizaciones que están en ese comienzo, mucho más pues organizaciones que son muy lucrativas y que tienen un cierto manejo pues bastante particular, que puede tener diferentes características que son diferentes, que son propias. Entonces, claro, damos las gracias también a nuestro querido pastor Armando Vera, quien nos permite también este espacio en la radio Poder de Dios. Estamos muy agradecidos y esperamos poder seguir en este proceso de seguir, digamos que brindando o proporcionando estos programas que sean de gran ayuda para sus vidas. Entonces vamos acá a darle la bienvenida también al supervisor Carlos Danieli y al gerente Andrés Caballero, que nos acompañan en este nuevo programa para abarcar este tema que menciono, que es específicamente sobre la nómina, sobre el payroll, para, digamos, que implementarlo en la iglesia, más específicamente cuando lo llevamos y que quien recibe esa retribución económica pues es el pastor. Entonces iniciamos con eso. Supervisor Carlos, nos gustaría escucharle, que nos pueda dar pues sus palabras para iniciar este programa. Adelante. Claro que sí, Carol. Gracias nuevamente a ti por estar siempre aquí con gran apoyo, ¿verdad? Para nosotros es de gran importancia este espacio que nos brinda el pastor Armando Vera en su hermosa emisora, ¿verdad? Igualmente agradecido también con su esposa por siempre este espacio. También al gerente Andrés y todo el equipo Report My Taxes. Hoy, la verdad que uno de los temas más importantes dentro de las organizaciones y donde hay muchas preguntas, donde siempre hay una serie de, digamos que de aspectos que se tocan dentro de la iglesia, es acerca del salario pastor, cómo puedo manejarlo. Bueno, te digo que al final del día la mayoría de las congregaciones tienen esta pregunta, si le podemos dar un ingreso al pastor. Decimos muchas veces en el oficio ministerial una ofrenda, un diezmo, ¿cómo lo puedo manejar? Sí, sí se puede hacer, porque el pastor sí debe recibir un ingreso de parte de la iglesia, o simplemente él puede prestar su servicio para lo que es el reino. Y bueno, aquí vamos a tener mucho por hablar, porque aquí hay correlación a las políticas del IRS para cómo manejar los salarios para ministros ordenados. Es un tema bastante complejo. Y bueno, para resolver una de las preguntas más comunes, si se le puede dar un salario al pastor, claro que sí. La misma Biblia como la primer libro de enseñanza y de ley en la tierra nos dice que todo empleado es digno de su salario. Entonces, claro, sí se puede hacer, lo importante es saber cómo hacerlo. Entonces, Carol, estoy ya listo para cualquier duda, cualquier inquietud, para poder darle complejidad a este tema tan importante como es cómo manejar los ingresos para los pastores. Excelente. Bueno, y por aquí, gerente Andrés, también sabemos que nos va a estar compartiendo mucho más de esta información y dando más claridad. Bueno, ya que por aquí el supervisor Carlos nos adelanta un poco, dando esa respuesta, ok, ¿el pastor puede o no puede recibir? La respuesta es que sí, sí puede, claro, pero hay que ahondar, porque sabemos que hay tela por cortar en esta temática, entonces vamos a dar mucho más detalle al respecto.
Cuando el pastor realmente, digamos que cumple con ciertas características, es cuando entonces consideramos nosotros llevar este sistema y pues claro, implementar una nómina en la iglesia. Entonces vamos a retomar esa información que veníamos conversando antes. ¿Cuáles son esas características que pues el pastor en realidad deberá de cumplir para que se clasifique como directamente pues un empleado, por decirlo de cierta manera, para la iglesia? Entonces iniciamos con eso, gerente Andrés. Bueno, un saludo fraterno de paz y gracias a todos los oyentes de Radio Poder de Dios. Obviamente saludar al pastor Armando Vera, quien cede este espacio para poder llegar a iglesias, ministerios, a líderes, empresarios, a pastores. Y obviamente un saludo también a los compañeros de trabajo de Report My Taxes que están allí en sintonía escuchando este programa. Realmente hay tanto por hablar que no sabe uno ni por dónde empezar. Por ejemplo, cuando el supervisor Carlos comentaba del salario, y es una pregunta que nos realizan muchos pastores al respecto, de que si me puedo colocar un salario o no. La misma palabra nos enseña, por ejemplo, en Lucas 17 y también allá en la carta a Timoteo, dice que el obrero es digno de su salario. Entonces, por ese sentido, aunque no es un trabajo convencional, tener ese llamado de ser pastor, implica una formación, implica inclusive sacrificio. No vamos a utilizar la palabra sacrificio, sino que la misma familia, esposa e hijo, ofrenden al pastor, para que el pastor muchas veces salga de su hogar y vaya a misiones o vaya a actividades que lo capaciten o empoderen. Y muchas veces de esos viajes, pues como representan costo o una inversión, no puede ir con la familia. Allí la familia entonces debe entrar en un punto de ofrendar al pastor para el que él pueda ir a ese lugar y a recibir una nueva capacitación, una nueva palabra, una reafirmación. Y muchas veces hemos visto casos de familia, de pastores que sufren fractura por no sacar el espacio inclusive para pasar tiempo en familia, porque es absorbido por el mismo trabajo ministerial. Ese es un punto para hablarlo, inclusive dejarlo por fuera, pero quisiera tocarlo por la importancia y la relevancia de que muchos pastores muchas veces el tema de la familia no ve con buenos ojos el ministerio porque le está robando a su papá. Entonces es muy importante pues mantener este equilibrio. Cuando a ustedes conversaba en programas anteriores que hablaba de cómo asignar el salario y mencionábamos pues las diferentes categorías que tiene la IAREP, por ejemplo, empleados, subcontratistas, contratista independiente y voluntario, y tocábamos el caso de una secretaria y luego pues tocábamos el caso del pastor o del ministro. Y también usted dejaba una pregunta en el aire, y es que la iglesia no debe pagar impuestos. Y en fin, efectivamente, pues todas esas preguntas, la iglesia no debería pagar impuestos, salvo cuando hace nómina. Y cuando ella pues llega un momento que ella retiene y actúa como empleadora, ¿sí? Esa porción que le corresponde por ley debe obviamente pagarla, porque debe cumplir también con una obligación, con un mandato, y es de, como es iglesia y tiene empleado, está obligada también a aplicar las retenciones, a presentarlas, a apropiarlas y presentarlas oportunamente. Pero cuando llegamos al caso del ministro, del pastor, ahí surgen muchas preguntas sobre si lo debo o no lo debo hacer. Obviamente cada caso es particular, y en este punto pues yo quisiera entregar la línea para que se comuniquen con nosotros, que es el 832-479-7475. ¿Por qué? Porque hay que revisar primero el presupuesto, que la iglesia efectivamente pueda asignar un salario al pastor, ¿sí? Y luego pues de que ya está chuleado eso, revisar qué beneficios va a tener el pastor. Beneficios como por ejemplo auxilio de vivienda, beneficios como por ejemplo gastos de viaje, beneficios como seguro médico, seguro dental y otros beneficios que considere la iglesia. Estos beneficios no son arbitrarios y están facultados obviamente por el gobierno de la iglesia, por la junta directiva, que establecen estas políticas o estos beneficios para el salario del pastor. Es importante en este punto también establecer que no es recomendable que al pastor se le entregue un salario integral o como por paquete. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo al pastor se le van a entregar 2,000,
pero luego dicen, no, le vamos a entregar 4.000 porque aquí le vamos a incluir la gasolina, los parqueaderos, entrenamiento continuo para que él asista a conferencia, gastos de viaje. Al aplicar y practicar esta forma, estamos afectando tributariamente al pastor, porque lo vamos a exponer, es decir, él va a decir en su W2 que está recibiendo 4.000, donde en realidad está recibiendo 2.000, ¿ok? Entonces es muy importante que la iglesia asigne una política responsable de reintegro de gasto. Y eso incurre en que él deba reportar los gastos, hacer una relación de gasto, entregar cuenta de gasto, pero esto le va a servir al pastor porque va a descontar lo que antes estaba integrado o asociado a su salario, él lo pueda discriminar y solamente quede con la porción real de su salario, y esto le va a favorecer cuando vaya a presentar sus impuestos personales. Ya entonces vamos por otro punto. Cuando luego ya entramos al materia de que queremos contratar al ministro, él hace parte de la junta directiva o no hace parte de la junta directiva, pero él está a tiempo completo dentro de la iglesia. La iglesia le provee un púlpito, la iglesia inclusive le puede o no le puede entregar la Biblia, pero si la iglesia tiene un cronograma de actividades, ahí estamos frente a un empleado, cuando obviamente le asignamos un pago. Y es muy importante dejar esto claro desde el principio. Cuando el mismo pastor va a otra iglesia esporádicamente, lleva un mensaje, lleva su propia Biblia, lleva su propia enseñanza, ahí estamos. Ese mismo pastor está actuando como un contratista independiente y va a tener un tratamiento especial en esa otra iglesia. Pero vamos a continuar con el caso de que el pastor está funcionando en la iglesia, es de tiempo completo y la iglesia ha decidido asignarle un salario para compensar el tiempo que él dedica a la organización. La primera pregunta que hay que hacernos es si es un ministro ordenado, un ministro comisionado que está facultado para celebrar bautismos, bodas, que haya hecho estudio bíblico en una universidad, o que un concilio o una asociación de pastores le haya dado esa credencial, lo haya acreditado. Obviamente él no se puede autoacreditar, es decir, que la misma iglesia lo denomine como tal, sino que pueda acreditar inclusive esos estudios. Y aquí un comercial, el IRS en estos momentos no está entregando al 501c3 porque está pidiendo también que el pastor esté facultado para la mayordomía de la iglesia, la administración, lo cual implica que obviamente hay unos estudios de administración, de todos estos temas administrativos que no son ajenos al trabajo ministerial. Entonces, en este punto, cuando el pastor dice, sí, yo soy un ministro ordenado, yo fui al estudio bíblico, además un concilio, la denominación o una asociación de pastores me ha acreditado como tal, estamos frente al caso de un ministro pues que está facultado por el IRS, y en este punto él tiene dos opciones que él pueda elegir para aplicar estos impuestos. Pero antes de entrar en esta materia de los impuestos, debemos recordar que tanto los salarios y los ingresos por cuenta propia tienen tres impuestos federales, que es la renta, ¿sí?, el Medicare y el Seguro Social. La renta, pues ya todas las conocemos, pero entonces cuando entramos al Medicare y el Seguro Social, ellos tienen dos sistemas para recaudarlo. Un sistema es el FICA y un sistema es el SECA. El sistema FICA es el que utilizan todos los empleados comunes, los empleados ordinarios que conocemos, que asisten a las empresas, que asisten a las organizaciones, cumplen con un mandato, es decir, unas actividades que tienen que realizar en cierto tiempo, reciben una retribución y reciben también un salario. Ese es el sistema FICA que permite pues aplicar las deducciones tanto del Medicare, del Seguro Social y la renta que está incluida allí. Y el otro sistema es el que utilizan los empleados autónomos o los empleados por cuenta propia, que muchas veces podemos también categorizar a los subcontratistas, y es donde ellos pagan la renta, el Medicare y el Seguro Social al final del periodo. Entonces ahí podemos describir a grosso modo pues la diferencia en los dos sistemas y la facultad que tiene un ministro ordenado. No sé, vi que querías comentar algo.
Sí, justamente en ese mismo, digamos que sentido, gerente Andrés, ¿a dónde nosotros nos vamos para determinar que en efecto, un pastor debe de recibir una W2? Es a la publicación 1828 de la IARES. Ustedes la pueden buscar y ahí está, justamente descrito. ¿Qué es lo que el pastor debe recibir? Debe recibir una forma W2, que la iglesia va a estar obligada a entregar, y que claro, es un proceso y tiene que realizar la presentación de los reportes y demás, y que ya finalizado el periodo fiscal, la iglesia deberá de suministrar al pastor para que justamente pueda hacer la presentación luego de su información personal. Y también se detalla que si es un ministro, que pues no es empleado, que es un contratista independiente, o que en términos que podamos entender, que es un ministro que invitamos a la iglesia, que vino por un cierto tiempo, que estuvo ayudándonos con actividades que se ejercieron dentro de, y que se entregó, como normalmente decimos, una ofrenda de amor, o pues sí, un dinero que simplemente en retribución pues a ese tiempo que nos estuvo acompañando ese pastor, entregaríamos entonces una 1099. Entonces, eso es para que lo puedan tomar muy en cuenta. Esa es, digamos que el espacio o digamos que la publicación en donde podemos determinar que en efecto así es. Y luego ya entrando a este tema de FAICA, de SECA, que son los sistemas que se manejan para retención, nada más, así lo entendemos. También acá podemos mirar algo muy particular, y es que también en esa misma publicación se nos dice que un ministro empleado puede, digamos que, celebrar un acuerdo de retención voluntaria. Entonces ahí es cuando nos vamos entonces nuevamente a ese tema, gerente Andrés, para que retome esto, que nos diga cómo es esto de que entonces el ministro puede celebrar una retención voluntaria, en ese mismo sentido de que nos estaba explicando sobre esos dos sistemas. Correcto, bueno, gracias por el aporte y efectivamente hay otra publicación que debemos citar que es la 517, la publicación 15A, que aportan a cómo asignar el salario a los ministros. Como lo veníamos comentando, que existen los dos sistemas para recaudar el tema del Medicare y el Seguro Social, tanto el FAICA como el SECA. En el caso de un ministro ordenado, vamos a decirle, el pastor dice no, ya usted también los adelantó y dijo los pastores ministros deben recibir el W2. Ok, deben recibir W2. Entonces él dice, yo soy autónomo, yo me hago responsable de mis impuestos. Es importante, como se comentó en la introducción, para no afectar el salario del pastor, que se pueda revisar el tema de la asignación del salario, que la iglesia pueda entregarle el neto en sentido de que no incluya dentro de este salario que le estamos entregando cosas como parqueo, milla, gas o educación continua o el teléfono, porque va a inflar o a elevar el salario y eso obviamente va a afectar tributariamente al pastor. Entonces le entregamos, así sea en cheque, en depósito directo, ese salario que acordó con la iglesia. No se le aplica ninguna retención, pero el pastor debe ser consciente de que él debe pagar sus impuestos, lo cual quiere decir que él puede estimar sus impuestos y va a presentarlo trimestralmente al IRS para no dejarlos todo para el final, o dejarlos todo para el final, pero recordar que él va a ser responsable del 15.3% de todos los impuestos, que incluye la renta, el Medicare o el Seguro Social. Entonces en este punto, pues, un pastor dice, no, pero es que yo quiero alguna ayuda. Entonces la forma correcta, o como lo ordena el IRS, es que él vaya con la iglesia y llegue a un acuerdo voluntario de retención. Y para que quede la evidencia, se diligencia el formato que es la forma W4. Ahí él consigna sus datos personales, su número de seguro social, su número de dependientes, si presenta declaración conjunta, soltero o separado, dependiendo de su estado civil, si es cabeza de hogar, y estima cuánto va a ser la retención que le va a hacer la iglesia y coloca ese valor allí en la casilla 4, si mal no estoy, y obviamente firma su declaración o su forma W4. Allí ya con ese documento la iglesia retiene el impuesto de renta o cualquier exceso que el pastor haya ordenado en esta forma. Esto le va a permitir a la iglesia retener, apropiarse y presentar el formulario 941 trimestralmente de ese impuesto que retuvo, se apropió,
presentó y pagó en la fecha que el IRS establece, que es trimestralmente. En este caso sería primer trimestre abril, segundo julio, octubre y el último sería en enero. Entonces, en esta fecha, la iglesia no estaría pagando impuestos en teoría, porque está reteniendo lo que el pastor le ordena y los presenta como si fuera propio. Por eso existe la que es la apropiación y lo entrega en cada uno de estos reportes, y al final le entregaría su W2, la copia 1, la copia 2. Inclusive también en este punto del W2 se debe reflejado si aplicó o no el subsidio de vivienda, que el subsidio de vivienda también es otra conversación muy aparte por las diferentes formas de asignarlo, pero lo que sí debe quedar estipulado es un acta donde efectivamente se vea evidenciado en la casilla 14 del W2 este ingreso, que obviamente pues no va a afectar para el tema de renta, pero sí va a afectar para el tema del impuesto al empleado autónomo. Es muy importante que se considere asignarlo correctamente para no afectar negativamente al pastor. Ya en este punto conversamos ya del pastor que es empleado dentro de la iglesia. Y ahora que haga la participación el supervisor Carlos, vamos a comentar cómo sería el tratamiento de este mismo pastor que va a otras iglesias y recibe 1099. Claro, entonces finalmente entendemos, para recopilar lo que nos explicaba, entendemos entonces que el pastor tiene un doble estatus en ese sentido, como un empleador y como empleado para los diferentes impuestos. Entonces acá es donde es necesario que podamos, si tenemos otra vez de pronto dudas al respecto, que finalmente necesito otra vez refrescar, pues puede volver a escuchar este programa una vez que sea retransmitido o a través de nuestras páginas web, o nos puede contactar directamente, que con gusto pues estamos acá presentes para hacerle de ayuda al número 832-479-7475 o pues a través de nuestras redes sociales. Entonces, supervisor Carlos, ahora que ya lo mencionó gerente Andrés, entonces ya hay que mencionarlo, ya hay que profundizar sobre el housing allowance o sobre ese subsidio de vivienda que muchos de los pastores reciben y que se pregunta, ok, pero ¿qué es lo que eso corresponde o qué constituye eso de subsidio de vivienda? ¿Qué se puede considerar o qué gastos se pueden considerar como parte de, y cómo la iglesia debería de asignarlos? Puede ser cualquier valor o cómo funciona. Entonces, supervisor Carlos, para que nos puedas ahondar un poquito muy rápidamente, y luego ya vamos a finalizar entonces con el tema de cuando el pastor llega a otra entidad, llega a otra iglesia y recibe ahí en ese caso una 1099. Adelante, supervisor. Ok, Carol, claro que sí, y es muy importante porque aparte de lo que es la parte de los salarios, hay una serie de beneficios que muchas veces no se conocen dentro de lo que es la parte ministerial. Es importante identificar que todo esto incurre cuando es un ministro totalmente ordenado, lo que hacía referencia al gerente, y es importante identificar qué tipo de beneficios puede el ministro incurrir o puede recibir de parte de la iglesia. Aparte de ello, está lo que es la parte del housing allowance que tú decías, lo que hace referencia a la ayuda de vivienda. Generalmente, ¿cuáles son los criterios que pueden cumplirse para este proceso? Y nosotros somos bastante rigurosos en poder ceñirse, porque a veces decimos, no, quiero vincular este ingreso que me dan para mi nómina, para mi payroll, como ayuda de vivienda, ¿sí? Como objetivo, porque esta ayuda no está sujeta a lo que es la retención de renta, ¿sí? En este caso, es importante identificar pues que mucho se hace para lo que es la parte de las deducciones de las taxas. Bueno, pero es importante saber que cuando se le da este tipo de ingreso, obviamente debe cumplir unas condiciones. Número uno, obviamente que el pastor no tenga casa, ¿sí? Que se le ayude todo lo que es la parte de los gastos de las utilidades, si está pagando algún tipo de hipoteca, ¿sí? Las reparaciones, bueno, cuando tiene vivienda y le ayudan para lo que es la reparación. Y en su defecto, sí es importante que si está recibiendo este ingreso para ayuda de vivienda, obviamente el pastor debe cumplir con esta serie de condiciones, y aparte de ello debe establecerse dentro de la iglesia unas actas, o que esté vinculado dentro de lo que son sus bylaws o sus estatutos,
y si no está establecido allí, pues que se haga tipo de acta donde la Junta Directiva autorice lo que es este tipo de ayudas de lo que es la parte, si es para vivienda, el housing al agua, o si es por millas de movilidad o de rodaje, lo que es la parte de la ayuda para el carro, en este caso cuando él utiliza su carro para lo que es la prestación del servicio al ministerio. Es importante también aclarar, claro, que el ingreso que recibe el pastor para la parte de housing al agua no puede ser mayor al 50% de lo que le están otorgando. ¿Qué quiere decir? Si el pastor de la iglesia le va a dar un ingreso de $2,000, no puede ser mayor de 1,000 la ayuda de vivienda, porque entonces incurriría en lo que no está proyectado de la parte del IRS. Ahora, también hay que identificar otro tipo de características. En este caso, si el pastor solo depende de la iglesia, qué características debe cumplir, o en su defecto, si él tiene una compañía registrada a su nombre o tiene también un trabajo secular, cuáles son las características o aspectos que debe cumplir o a cuánto estaría, digamos que, cuánto puede recibir de beneficio por lo que es la ayuda de vivienda. Este tema de la ayuda de vivienda, la ayuda de milla de rodaje, lo que son los reembolsos por todo tipo de actividades, son unos temas, reembolsos responsables que incurren en lo que es el oficio ministerial, como lo que es la educación continua, entre otros temas. Es muy importante saber que si ustedes tienen obviamente inquietudes sobre esto, es importante que nos llamen, porque hay unas especificaciones un poco más específicas que en este espacio no vamos a tener el tiempo para darle claridad a todas las preguntas que ustedes van a tener en este tipo de temas, que es muy importante para lo que es el manejo tanto de los salarios como de las ayudas que reciben los ministros o pastores ordenados. Ok. Entonces, en resumidas cuentas, si un pastor tiene, ¿verdad? Bueno, sea que tenga o que no tenga una casa propia, él podrá recibir un subsidio, solamente que sí hay que tener en cuenta que ese subsidio de vivienda puede estar y que normalmente está incluyendo gastos que tienen que ver con el pago de una renta o con el pago de una hipoteca, que es lo que pues nos decía, y hasta, pues de hecho, hasta con el pago de los servicios también en su hogar, o también puede que sea con, no sé, con las reparaciones que se realicen dentro de. Entonces son gastos que generalmente ahí se incluyen y que la iglesia tendrá que realizar una estimación y que tendrá que haber una coherencia en que si el pastor recibe, y eso que decía el supervisor, si el pastor recibe 1,000, no es que va a tener 1,000 también, o sea, el 100% del salario es también un subsidio de vivienda, no, porque tiene que haber una coherencia en esto y debe ser un valor razonable de lo que el pastor esté recibiendo y que no sea superior a lo que ya percibe por la prestación de su servicio en el área ministerial. Entonces, ya teniendo esto claro, sí, nuevamente, si tienen dudas, si tienen todo eso, lo que decía el supervisor Carlos, se pueden contactar. Y ya teniendo ese aspecto, digamos que en mente, entonces ahora sí, vayámonos a cuando el pastor entonces llega a otra iglesia como invitado, tal vez eso sucede mucho, y que el pastor es invitado y que vamos a realizar una actividad, que vamos a ponerle que, no sé, que tal vez sea un tiempo pues de una evangelización o una campaña o algo parecido, cualquiera de estas cosas que son actividades que realizamos en iglesias y que puede que lleven 1, 2, 3 días, y luego que hubo un pastor que nos acompañó y ese pastor se le entregó pues una ofrenda. Entonces, ¿cómo debemos nosotros de manejar esto con ese pastor? ¿Le debo de pedir una información para yo luego darle una forma? Si yo soy la secretaria de esa iglesia a la que estoy invitando al pastor, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo de manejarme ahí? ¿Y qué cosas debe tener ese pastor en cuenta, gerente Andrés? Ok, muy buena la pregunta, porque el ejercicio va a funcionar tanto para el pastor que va, pero también simular que este programa lo está escuchando la secretaria y ella dice, bueno, yo vivo invitando aquí a predicadores, evangelistas, salmistas, y que cómo hacerlo. Es muy importante que sabemos, ¿verdad? Que el lenguaje ofrenda de amor, no, que eso no es ganancia, eso se le está entregando como una ofrenda, pero para el tema del IRS todo es un ingreso, todo es ingreso, y es muy importante, amigo que nos estás escuchando, ya sea pastor evangelista, que lleves un récord de todos estos ingresos que recibe, porque obviamente si estás actuando como un ministro autónomo, como una persona que está trabajando por cuenta propia, es importante que puedas llevar un récord de las entradas y las salidas para poder desglosar tus gastos ordinarios y necesarios en el ejercicio de tu trabajo ministerial.
Antes que nada, pues la persona, la secretaria, la iglesia, debe conocer pues el nombre y el número fiscal, ya sea el Seguro Social, el EITIN o el EIN, porque quizás se vaya en representación de una compañía. Entonces, para curarse en salud, la iglesia o para salvaguardar los intereses de la iglesia, es importante que la iglesia pida la forma W9. Allí el pastor, el ministro, evangelista o el salmista va a consignar sus datos, su número de seguro social, su dirección y su número inclusive de cuenta, donde él coloca pues donde le vayan a hacer los respectivos depósitos y hace la firma. Ya con esta forma, independientemente del monto que se le entregue en la ofrenda, hay que archivarlo, guardarlo y dejar la evidencia del pago que se le hizo. ¿Por qué? Porque es importante que al final del periodo podamos revisar mediante un informe cuánto le entregamos a este pastor. Hoy por hoy el IRS estipula que si pasan más de $600 en adelante, debe recibir una forma 1099. Esa 1099, él como le hemos explicado, él va y prepara sus impuestos personales. Pero es muy, muy importante que esta 1099 salga con los datos que el pastor proporcionó en la forma antes mencionada, que es la W9. No podemos allí como que, ¿qué le digo Pepito Pérez? No, hay que colocar el nombre tal cual, como él lo escribió allí. Ese es el soporte que nosotros tenemos para temas tributarios, porque así también como lo hemos mencionado, cuando nosotros generamos la 1099, la iglesia informa en la IRS como una especie de información exógena cuántas 1099 entregó durante el periodo fiscal. Y como siempre, pues estos temas tienen bastante información y el tiempo pues obviamente ya se nos ha agotado. Quedaríamos pues comprometidos después que usted escuche este programa. Si tiene alguna inquietud, se conecta a los 832-479-7475 o cualquier pregunta que surja, podemos nuevamente hacer un programa explicando y aclarando esas dudas que salgan en este programa. Claro, hay mucho, mucho tema todavía que aún nos pueda faltar por aquí. Por ejemplo, ¿qué pasa entonces si el pastor, si de momento el pastor no tiene un número de seguro social, si lo que tiene es un ITIN? ¿Cómo es el manejo? ¿Qué debo yo hacer ahí? Entonces, sí, todavía faltan muchas cosas y vamos a ir abarcando todos estos temas en cada uno de los programas. Esperamos que puedan sintonizarlos una próxima vez. Entonces, estaremos por aquí muy atentos a recibirles cada uno de los mensajes, de las preguntas que nos puedan dejar, de temas que les gustaría que abarquemos en estos programas, pues estamos abiertos a escucharles. Entonces, nuevamente un gusto de haberles saludado por acá. Bendecidos todos. Esperamos que se puedan conectar nuevamente con nosotros en este programa Hablemos de Finanzas, aquí en Radio Poder de Dios. Hasta luego. Hemos finalizado Hablemos de Finanzas con Report Mike Tyson. Gracias por sintonizarnos.